Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio geométrico. Y aquí la propuesta es la siguiente. Lo que nos piden es calcular la medida, la longitud del segmento MN. ¿Qué condición? Bueno, me dicen que A, B, C, D, esta figura es un cuadrado al igual que C, E, F, G. O sea, estamos en presencia de dos cuadrados que coinciden con parte de uno de sus lados. El lado CE es parte del lado BC, en este caso del cuadrado grande. Me dan dos cuadrados, me dan el área del cuadrado grande, del cuadrado ABCD, me dicen que esa área es 81 centímetros cuadrados, y nos dan el área del cuadrado pequeño, del cuadrado CEFG, que es 25 centímetros cuadrados. O sea, conocemos los dos, en este caso, las medidas o las longitudes de sus lados, porque si conozco el área, entonces podría calcular la longitud de sus lados. Y me dicen que M y N son los centros, el punto medio, en este caso el centro donde se cortan las diagonales, tanto este cuadrado como este cuadrado. O sea, si usted traza la diagonal AC y la diagonal BD, M sería el punto medio de esas dos diagonales. Al igual que este punto N es el centro o punto medio de EG y de CF en este caso. Quiere decir, M y N son en este caso centros de cada uno de estos cuadrados. Y repito, me piden calcular la longitud de este segmento que es MN, que es el que une el centro del cuadrado ABCD y el centro del cuadrado CEFG. Vamos a ver cómo podemos operar en este ejercicio, que es un ejercicio geométrico. Vamos a ir planteando los conocimientos que podemos determinar aquí. Primeramente, vamos a ver cuáles serían las medidas de la longitud de los lados, en este caso de estos cuadrados. Porque precisamente, repito, tenemos en este ejercicio las condiciones creadas para buscarlo. Porque tengo el área del cuadrado grande. O sea, en este caso, yo puedo decir, si el área del cuadrado ABCD es igual a 81 centímetros cuadrados, entonces yo podría decir que el área de un cuadrado se calcula por su lado al cuadrado, que sería en este caso el lado AB o el lado CD o AD o BC, porque los cuatro lados son iguales. Quiere decir entonces, podría decir que la medida de la longitud del lado al cuadrado sería en este caso 81 centímetros cuadrados. ¿Por qué razón? Porque es el área de un cuadrado, el lado al cuadrado. Si aquí aplicamos entonces raíz cuadrada a ambos miembros, nos quedaría raíz cuadrada de 81 centímetros cuadrados. Recuerden que estamos hablando de la medida de un segmento, debe ser positivo. La raíz cuadrada de 81 es exacta, que es 9, y nos daría centímetros cuadrados, simplifico, y nos daría 9. Quiere decir, hemos podido calcular la medida del lado del cuadrado ABCD. Este lado entonces va a medir 9 unidades. Este lado mide 9 unidades, repito, 9 centímetros, como es un cuadrado, aquí también mide 9, y este también mide 9 también, al igual que BC. De igual forma podemos hacerlo con el cuadrado pequeño. Segundo, vamos a escribirlo. Este sería en el cuadrado ABCD, y hacemos lo mismo en el cuadrado más pequeño. En el cuadrado, si el área del cuadrado CEFG es igual, me dicen 25 centímetros cuadrados, hacemos el mismo procedimiento y nos quedaría entonces, bueno, el área de este cuadrado, el lado sería EF, FG, CG o EC. Los cuales son iguales porque precisamente, repito, es un cuadrado. Entonces la medida del lado CE al cuadrado, o sea, cualquiera de sus lados al cuadrado, sería igual a 25 centímetros cuadrados. Así el mismo trabajo que hicimos aquí, el lado del cuadrado sería raíz, en este caso, cuadrada de 25 centímetros cuadrados, y nos quedaría que CE, esta medida exacta, nos daría 5 centímetros. Con esto también hemos podido calcular la longitud de los lados del cuadrado pequeño. Vamos a escribirlo aquí. Esta medida sería 5, esta mide 5, esta mide 5,
y esta medida que está aquí también mide 5. Ya tenemos estas condiciones, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, bueno, qué podemos hacer conociendo ya los lados del cuadrado mayor y el cuadrado menor. Vamos a construir aquí, en este ejercicio, un cuadrado. Con el cuadrado construir un triángulo. Y vamos a trazar las paralelas a esta construcción. Vamos a trazar una paralela a, en este caso, a DG. Una paralela en esta posición. Lo voy a escribir, la voy a tomar en color rojo. Una paralela y la voy a colocar en línea discontinua para que ustedes vean por qué vamos a hacerlo en esta construcción. Vamos a trazar aquí una paralela que pase por M y por N. Y aquí otra paralela que pase por M en esta posición. Al trazar paralelas en esas posiciones, entonces este triángulo que se me ha formado aquí es un triángulo rectángulo. Vamos a llamar este punto y llamarlo H, por ejemplo. Este punto y llamarlo H. Quiere decir que el triángulo MNH, y voy a escribirlo aquí, triángulo MNH es rectángulo. Y es rectángulo precisamente en H. ¿Por qué razón? Repito, porque si este es perpendicular y este es paralela, entonces este ángulo es de 90 grados. Si tengo un triángulo rectángulo, entonces yo podría pensar en el teorema de Pitágoras. En este caso, en este triángulo, la hipotenusa sería MN. Vamos a escribirlo. Sería entonces la hipotenusa al cuadrado, o sea, la longitud de MN al cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Sería el cuadrado de MH, de este lado, al cuadrado, más el otro lado, que sería HN al cuadrado. Repito, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La pregunta, podemos determinar, porque la pregunta que nos hacemos es calcular MN, y aquí está MN en el teorema de Pitágoras. La pregunta, ¿cuánto mide en este caso HN? Bueno, vamos a lo siguiente. Si el lado del cuadrado mayor es 9, entonces esta medida de aquí hasta aquí, esta medida valdría 4.5. Fíjense, porque sería 9 y este es el punto medio, es decir, esta medida sería 4.5. Aquí también tendríamos por aquí 4.5. Y en este cuadrado, si el lado mide 5, entonces esta medida que está aquí, esta medida sería la mitad, que sería 2.5. Esta medida es 2.5. Si esta mide 2.5 y esta mide 4.5, entonces esta medida tiene que ser 2, para que sea 2 más 2.5 y mide 4.5. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién sería la medida de aquí a aquí? De aquí a aquí sería la mitad del lado, que sería 4.5, igual. Y esta medida que está aquí sería igual también a 2.5. ¿Por qué razón? Porque sería la mitad del lado del cuadrado pequeño. Entonces, de H hasta N sería 4.5 más 2.5. Quiere decir que HN va a ser igual a 7. Porque sería 4.5 más 2.5. Y esta medida va a ser igual a 2. Entonces ya tengo, HM es 2. Nos quedaría 2 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Nos quedaría 4 más 49, y esto me daría, en este caso, 53. Quiere decir, el cuadrado del segmento que une los puntos centros del cuadrado mayor y menor es igual a 53. Entonces, lo que podemos hacer aquí es despejar, y nos quedaría raíz cuadrada, en este caso, de 53, al igual que hicimos en el cálculo en los lados de los cuadrados más pequeños. Esta sería la respuesta. Si queremos buscar una respuesta aproximada, podemos decir, bueno, la raíz de 53 puedo escribirla aproximadamente, buscando en la tabla, como 7.28 centímetros. Y hemos podido calcular en este ejercicio, aplicando el teorema de Pitágoras y
en este caso las áreas de cuadrados, la longitud del segmento que une los centros, tanto el cuadrado mayor como el cuadrado menor. Espero lo hayan entendido. Como siempre digo, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.